soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevaréis muchos frutos y seáis así mismo discípulos. Como el Padre que he amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Todos. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y yo permanezco en su amor. Sobre la ley del amor, lo que el Señor quiere con nosotros. Ayer el Señor Jesús nos decía, allá en Mateo capítulo 5, nos hablaba y nos decía que la ley de Moisés decía de esta forma, pero yo os digo de esta otra forma. La ley decía, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo de esta otra forma. Así nos dice la palabra. Y también, por supuesto, hablábamos la semana pasada acerca de cómo el Señor hace salir su sol y hace caer su lluvia sobre buenos y sobre malos, dice. Y nos llamaba a comportarnos de esa manera, por supuesto, de la manera como Él nos llamaba a hacerlo, para que seamos hijos, dice la palabra ya en capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y también nos decía, porque si amáis a los que os aman, ¿qué hacen ustedes demás? Y si tú invitas a alguien a comer porque te invitó, ¿qué haces demás? Y si le saludas al que te saluda y te abraza y te besa, y le saludas, ¿qué demás has hecho? Entonces nos llamaba ese, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ahora vamos a hablar sobre el permanecer en los caminos del Señor Jesús. Allá en Juan capítulo 15, en el libro de Juan capítulo 15, versículos 1 al 10, vamos a hablar sobre eso. Y claro, si buscamos vivir la vida cristiana como el Señor Jesús nos manda, pues tenemos que permanecer en los caminos del Señor, permanecer en las enseñanzas de nuestro Señor, como nos dice aquí en la palabra. Estamos llamados a permanecer. Y aunque el Señor Jesús no está físicamente en medio de nosotros, como lo estuvo hace más de 2000 años, que estuvo en medio de nosotros, ¿no es cierto? Pero está con nosotros y está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Porque bueno, así la palabra lo menciona en Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Y ese mismo Espíritu Santo del Señor será el que nos ayude a perseverar en los caminos del Señor.
a perseverar en los caminos del Señor. Pero bueno, ¿qué es perseverar? Hablamos de perseverar, pero ¿qué es perseverar? Tal vez usted dice, bueno, ¿y esa palabra? Perseverar, mantenerse firme y constante en una forma de ser o de obrar. Mantenerse firme y constante en una forma de ser o de obrar. Esa es la definición general. Es una definición general. Pero también persistir es persistir en la verdad, mantenerse firme en un propósito o forma de vida. Mantenerse firme y constante en un propósito o forma de vida, en una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Eso es perseverar. Usted persevera en lo que, como matrimonio que es, cuando se casó, dijo en el altar, yo te prometo. Y fueron hace 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 40 años. Y usted está perseverando en esa, decir que usted dijo, yo prometo. Amén. Gloria a Dios. Y claro, usted dijo ahí otras palabras que dice, bueno, en la tristeza, en la alegría, en la riqueza y en pobreza y en todo tiempo. Usted, y dice, claro, aun cuando las circunstancias sean adversas, porque no es un lecho de rosas, por supuesto, el matrimonio, ¿o sí? No. Ay, que si fuera un lecho de rosas, ¿qué pasaría? Usted estuviera aburrido o aburrida. Y se aburrirá, ¿no es cierto? Pero es necesario que esos problemas vengan. ¿Para qué? Para aprender de esos problemas. Porque el Señor nos ayuda y nos enseña a través de esos problemas. Lo mismo es en la vida cristiana. Perseverar. Perseverar si usted vino a los pies del Señor hace 1 año, 2 años, 3 años, 5, 10, 55, 150, 200 años. Y todavía está ahí. Y sí, ha sufrido seguramente. Ha sufrido tristezas, ha sufrido frío, intemperies, hambres y todo. ¿Es que acaso el Señor quiere que todo eso le pase? El Señor permite esas cosas. Recordemos a Job, cómo el Señor permitió que todo lo que pasó a Job, lo que dice en el capítulo 1 de Job, que en un día perdió todo, el Señor permite. ¿Dios quería que pase eso? No, pero permitió. Pero con un propósito. Pero Dios le mantenía ahí como estaba, donde estaba rascándose con un tiesto, dice su sarna. La sarna es un granito que causa, por supuesto, mucha picazón y se va haciendo grande, grande, grande. Y le supura y le pica. Y por eso tiene que rascarse con un tiesto. Miren esas cosas, pero sí. La vida cristiana es un camino donde tenemos que perseverar, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Y miren, hablando de perseverar, en medio de la inconsistencia del hombre, sí, porque ahora decimos sí y mañana decimos no. Ahora decimos esto es blanco y mañana decimos no, así esto es negro. Inconsistencia. Así somos los humanos. Todo lo malo está en nosotros. Y no porque yo lo diga, lo dice la palabra. Si no vaya a Génesis capítulo 6, versículo 5, ahí lo dice. Porque vio Dios que todo pensamiento del hombre solamente era hacer el mal.
Así dice. Así dice la palabra. Pero bueno, en medio de esa inconsistencia, el Señor Jesús llama a sus seguidores a perseverar en sus caminos y en sus enseñanzas. Ahí en versículo 7 del pasaje que leímos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si permanecéis en mí. Sí, en medio de todos estos problemas que vivimos, en medio de todas estas necesidades, en medio de todo el mal que nos rodea, el Señor nos llama a permanecer, a perseverar en sus caminos y en sus enseñanzas. Cuando el hombre viene a los pies del Señor Jesús, por medio de la fe usted viene, ¿no? Por medio de la fe viene y se entrega al Señor Jesús. Y a través del Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo mismo y viene a morar en su corazón. Cuando habla de corazón, la palabra no se trata del corazón físico, sino del corazón. Aquí está el corazón. Y aquí está. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar acá en el hombre. Y claro, viene a ser nacido de nuevo, como dice acá en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces somos nacidos de nuevo y el Espíritu Santo viene, por supuesto, a morar entre nosotros. Y todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel, verán que no estoy diciendo todo cristiano, estoy diciendo todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Y por qué no digo todo cristiano? Porque a veces tenemos el título de cristiano o decimos mi nombre es cristiano, pero nada más. Como decía, hace mucho tiempo yo leía, cuando recién yo me gradué de high school, iba a la universidad. Yo estudié ingeniería civil, estudiaba en ese entonces. Y el líder de los jóvenes me regaló, pero era un ingeniero también, me regaló un librito. Me decía, me llamó la atención esta palabra, quizá no vegetes. Quizá no vegetes. Sí, quizá no vegetes. O sea, vegetar quiere decir, es simplemente ser un vegetal y no hacer nada. No hacer nada, no tiene fruto, no tiene nada. Está vegetando. Entonces, cuando usted es cristiano y no está obrando, no está haciendo la voluntad del Señor, está vegetando. Y bueno, decía, estas palabras, decía que muchos pasan por la universidad, pero su vida demuestra que la universidad no pasó por ellos. Queriendo decir que ocuparon las aulas de la escuela, pero no aprendieron nada. Eso quería decir. Y eso es vegetar, porque no aprendieron nada. Y sí, soy universitario, soy ingeniero, soy esto. El doctor que es doctor y no practica, de nada le sirve. El cristiano que dice ser cristiano y no vive la vida cristiana, de nada le sirve, porque está vegetando, verdaderamente. Y el Señor no nos ha llamado a eso. Si el Señor nos salvó, fue con un propósito. Y si Él murió en la cruz por nosotros, fue con un propósito para tu vida. Amén. Y si no estás viviendo ese propósito, entonces, ¿qué estás viviendo? Si el que insultaba antes de conocer al Señor sigue insultando, ¿de qué le sirve? Si el que robaba antes de conocer al Señor sigue robando, ¿de qué le sirve?
El Señor nos ha llamado a ser diferentes. Y eso hablábamos, por supuesto, los dos domingos anteriores, que el Señor nos ha llamado a ser diferentes. Entonces, sí, y todo aquel que es nacido de nuevo tiene la seguridad de la vida eterna y perseverará. Entonces, cuando venimos al Señor Jesucristo, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. Y claro, y todo aquel que es nacido de nuevo tiene la vida eterna y perseverará, porque según nos dice aquí el apóstol Pablo, allá en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El Señor mismo le ayudará. Amén. Y también, de acuerdo a la palabra, que dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 37, nos dice todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces el mismo Señor Jesús nos ayudará a perseverar, porque el que comenzó la buena obra en ti, seguirá obrando hasta que la obra sea perfecta. ¿Y quién fue el que principió la obra en ti? El Señor Jesús. Y el que viene a mí, dice el Señor Jesús, no le echo fuera. Entonces depende de mí, depende de ti, para que verdaderamente camines en los caminos del Señor. Y esto, por supuesto, se logra a través de la perseverancia. El perseverar requiere de varias virtudes. Claro, todo esto que vamos a hablar está bajo el permanecer en los caminos del Señor. Y parte de permanecer es perseverar. Entonces, pero para perseverar necesitamos otras virtudes. No es solamente que yo voy a perseverar en los caminos del Señor y porque usted dijo voy a perseverar, usted ya persevera. No, todavía necesito otras cosas más en usted. Todavía necesitamos más. Entonces, el perseverar requiere de varias virtudes que harán o ayudarán a la persona a vencer y mantenerse en el camino de la perseverancia. Y por supuesto, que es el Señor Jesús el que nos ayuda en todo esto. Todo está involucrado el Señor Jesús. Nada nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Porque el perseverar no podríamos hacerlo si el Señor Jesús no nos ayudara. No lo podríamos hacer. Entonces, necesitamos varias virtudes. Es por eso que nosotros debemos, por supuesto, permanecer en los caminos del Señor, para que estas virtudes que el Señor nos ayudará, nos dará para que poder permanecer en sus caminos. Y claro, miren, y para permanecer en el Señor, nosotros debemos estar unidos. Para permanecer en el Señor debemos estar unidos. Esa es una de las virtudes. Y es así como el Señor Jesús, al orar, Él mismo dijo, al orar por nosotros, allá en el capítulo 17, Él insiste en ello y dice que sean uno. Si ustedes ven en el versículo 20, en el 21 del capítulo 17, en el versículo 22, está hablando que sean uno. Insiste en ello, que sean uno. Pero, ¿por qué el Señor insistirá en que sean uno? ¿Por qué el Señor dirá estas palabras de que sea uno? Aquí está diciendo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Amén. Miren, Dios y el Señor Jesús son uno.
cuánto más nosotros que decimos ser seguidores de Jesucristo, del Señor. Necesitamos ser uno en el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué necesitamos serlo? ¿Por qué dirá el Señor Jesús estas cosas? Que sean uno. Pues bien, yo pienso porque solamente teniendo el mismo sentir y teniendo el mismo pensamiento, podremos verdaderamente estar unidos en el Señor y podremos perseverar. ¿Cómo puedo yo tratar de hacer algo que es bueno si estoy haciendo algo que no es bueno? ¿Cómo voy a esperar que eso bueno que yo espero hacer 100% sea bueno si yo me valgo de cosas que no son buenas? Me explico. ¿Cómo puedo yo permanecer en el Señor o permanecer juntos y alabar al Señor si yo no estoy unido y teniendo el mismo pensamiento, el mismo sentimiento? ¿Cómo voy a poder yo orar libremente? ¿Cómo voy a poder pedir al Señor algo si yo mismo estoy a un lado por mí mismo y no tengo el mismo pensar, el mismo sentir que todos los demás? Nosotros no podemos vivir por nosotros mismos. Nosotros debemos ser guiados por el Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos llama a estar unidos. Ayer Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es allí, dice, donde el Señor derrama sus bendiciones. Donde hay unidad, el Señor derrama sus bendiciones. Amén. Donde no hay unidad, usted espera y desespera y no va a pasar nada. Entonces, miren, tenemos que estar unidos. Y el perseverar en los caminos del Señor verdaderamente proviene del poder que dará Jesucristo, el poder que da el Señor Jesucristo a quien desea y busca hacer la voluntad del Señor. El perseverar, nuevamente digo, el perseverar en los caminos del Señor proviene del poder que dará Jesucristo a la persona que está tratando de buscar y hacer la voluntad de Dios. Y esto será obra del Espíritu Santo. Porque el buscar, el hacer la voluntad de Dios no viene de usted mismo, sino de alguien más poderoso que vive en usted. Es el Espíritu Santo quien le guía. Ya lo leímos, Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nosotros por nosotros mismos no podemos verdaderamente. Entonces, no podemos perseverar, sí. Pero claro, en el caminar, en el camino de la perseverancia, necesitamos otra virtud, que es la paciencia. Y claro, esta virtud, que es la paciencia, es algo que todo cristiano deberíamos tener. Todos. Pero muchos de nosotros, por supuesto, y la mayoría de nosotros no queremos o no estamos dispuestos a identificarnos con la paciencia. Y por eso cometemos muchos errores, porque somos impacientes. Allá en el matrimonio se necesita, para poder perseverar y permanecer
1 año, 2 años, 3, 5, 10, 20, 25 años, esta de paciencia. Pero es que mi hermano, yo soy paciente y mi esposa es impaciente. Es que por eso tienes que ser paciente, por la impaciencia de su esposo o su esposa o viceversa, cualquiera sea el asunto. Pero es que mire mi hermano, yo hago esto y mire, alguna vez yo escuchaba que inclusive en el matrimonio hasta por la pasta dental que se hace de una manera u otra se enojan. Y en verdad que sí. A veces yo leía, ¿no? Y a veces nos causa chiste algunas cosas, ¿no? Yo escuchaba, mejor dicho, leí en un periódico que allá en Saudi Arabia, el esposo cogió a su esposa y le botó por la ventana porque no le dio una presa de pollo que él quería. ¿En verdad, no? Así dice, que él cogió y la botó por la ventana, que le dio una presa de pollo que él quería otra y le dio. Pero así somos impacientes y muchos de nosotros nos falta la paciencia. Sí, no estamos dispuestos, por supuesto, a tener paciencia. Y bueno, sin embargo, el Señor nos llama y cometemos grandes errores de los cuales a veces nos arrepentimos de ellos. Pero cuando es demasiado tarde para poder remediarlos, ya el apóstol Santiago nos está diciendo algo, nos está diciendo Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mi hermano, pero eso no es una prueba. Pues bueno, está probando su paciencia, está probando qué impaciente es usted. Entonces necesitamos paciencia. Y miren, la paciencia implica sufrir circunstancias adversas de una manera voluntaria y no por mera necesidad. La paciencia implica sufrir circunstancias adversas de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Miren que la paciencia produce prueba. Y no es que primero usted tiene la prueba y después... No. Cuando usted es paciente, usted tal vez va a decir, se aprovechan de mí. No. Sino que tiene que su paciencia ser probada. Entonces, parte de permanecer en los caminos del Señor es ser pacientes. Es ser pacientes. Necesitamos perseverar, necesitamos ser pacientes. Y como cristianos que somos, con seguridad nosotros enfrentaremos muchas pruebas, por supuesto, porque recuerden que tal vez podemos decir de que se están aprovechando de nosotros, pero no. Pero estas pruebas han sido ordenadas por Dios. Estas pruebas. Recordemos a Job. Job no quería, por supuesto, él no hizo nada para ser de esa forma probado, pero Dios permitió. Y sí, estas pruebas son ordenadas por Dios, y para ello tendremos la necesidad de paciencia para poder soportar y para poder resistir las mismas. Por lo cual, miren, Santiago, ¿qué es lo que nos dice? Volvemos a Santiago. Lo que nos dice el apóstol Santiago, nos dice en el capítulo 1, versículo 12, nos está hablando, nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, cuando usted soporta una prueba, usted es bienaventurado. Usted es bienaventurado. ¿Por qué?
Porque mire, usted se está negando a sí mismo. Usted no puede por sí mismo soportar las cosas que le hacen. ¿O sí? A menos que el Espíritu Santo del Señor vive en su corazón y Él le guía a soportar, a resistir las pruebas. Y cuando usted resista estas pruebas, dice el apóstol que es usted bienaventurado. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado quiere decir gozoso, gozoso, feliz. Feliz. Pero miren, para que la paciencia tenga sus frutos en nosotros, necesitamos otra virtud. Para que la paciencia tenga sus frutos en nosotros, necesitamos otra virtud, la cual se llama constancia. La cual se llama constancia. Nosotros como cristianos debemos ser constantes en lo que hacemos, ya que eso nos ayudará en el camino de la perseverancia. Recuerden que ¿qué era la perseverancia? ¿Qué era lo que decíamos que era la perseverancia? Pues habíamos dicho que perseverar, mantenerse firme y constante, aun cuando las circunstancias sean adversas o los objetivos no pueden ser cumplidos. Es la perseverancia. Entonces debemos nosotros ser constantes cuando estamos caminando en el camino de la perseverancia. Debemos ser constantes en lo que estamos haciendo. Si usted dice, voy a leer la palabra porque quiero aprender más, sea constante en lo que está haciendo. Yo en un principio yo dije, cuando recién fui cristiano, estaba en la universidad y dije, voy a leer. Y principié a leer con alguien y me quedé, recuerdo, en Éxodo. Después otra vez principié nuevamente y tal vez me quedé, no recuerdo, en Deuteronomio. Y varias veces comencé y me quedaba en la mitad, hasta que finalmente principié a hacerlo. Y hace más o menos, sí, yo vine a los pies del Señor hace unos 40 años más o menos, pero recién leí la palabra completamente. No se asuste. Hace 15 años más o menos, sí, completamente, y ahora lo hago, ya lo he hecho varias veces. Pero necesitamos ser constantes en lo que estamos haciendo. Si usted dice, voy a estudiar algo, una profesión secular, pues usted tiene que constantemente hacer esas cosas. Y aunque esté lloviendo, esté nevando, y si usted tiene que ir a la escuela, pues tiene que ir. Usted es constante en su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no va a su trabajo, no hay esto, ¿no? Pero en lo que me conviene soy constante, pero en lo que no me conviene no soy constante. Pero el Señor nos ha llamado a ser constantes en aquello que se hace, porque eso nos ayudará a caminar en el camino de la perseverancia. Y miren, el apóstol Pablo, allá en Romanos capítulo 12, nos está llamando y nos está diciendo de que seamos constantes en la oración, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Miren, diariamente nosotros tenemos que venir delante del Señor y constantemente debemos, por supuesto, orar al Señor. Porque si nosotros no somos constantes en la oración, ¿cómo esperamos que el Señor nos diga lo que debemos, lo que tenemos que hacer? ¿Cómo vamos a esperar? Miren, muchas veces nosotros queremos venir acá a la iglesia porque la iglesia es lo que nos va a dar. Pero nosotros debemos llevar la iglesia a nuestra casa. Amén. Y en nuestra casa nosotros debemos tener nuestra iglesia. La iglesia no es el lugar físico. En la iglesia usted ora, en la iglesia usted estudia la palabra,
en la iglesia usted alaba al Señor. Su casa debe ser una iglesia donde usted alaba, ora, bendice al Señor. Gloria a Dios. Porque ahí es lo que van a crecer sus hijos. Como papá y mamá que es usted, es la responsabilidad suya de que sus hijos crezcan en el camino correcto. No solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual que es necesario para crecer. Y si usted permanece y es constante en la oración, constante en la búsqueda del Señor, verdaderamente tendrá el crecimiento que usted está buscando. Porque si nosotros no hacemos nada en la casa para crecer, lo que vamos es a decrecer. ¿Sí? Vamos a decrecer. Y claro, miren, todo padre de familia quiere que sus hijos sean lo mejor. ¿No es cierto? Todo padre de familia quiere que sus hijos sean y den lo mejor. No solamente que se comporten bien, sino que sean, si es posible, por supuesto, los mejores cristianos, por supuesto que demuestren su cristianismo. Que tengan esos deseos de buscar al Señor. Pero nosotros debemos hacer ese trabajo en la casa. Nosotros debemos doblar nuestras rodillas. Tal vez a veces nosotros solos, para poder enseñar a nuestros hijos. Seguramente nuestros hijos nos van a ver la forma como nosotros alabamos, como bendecimos al Señor. Si usted en su casa nunca lee la Biblia, ¿cómo va a pretender que su hijo llegue a conocer de la palabra del Señor? ¿Cómo? Pero si usted se sienta con su hijo y le dice y le enseña, y en la mesa le dice: hijo, recuerda las palabras que te he dicho, ponlas en práctica. Hágale entender que es la responsabilidad de él de seguir creciendo. Hágale entender que usted le va a poder dar hasta cierto punto, pero cuando llegue hasta cierta edad usted, aunque le seguirá dando, pero dependerá más de él. ¿Y cómo este hijo suyo va a querer más del Señor si usted no gastó su tiempo cuando le tenía con usted para poderle enseñar? Y claro, por supuesto, como humanos que somos, sufrimos, por supuesto, si vemos a nuestros hijos que no caminan en el camino del Señor. Y sí, el apóstol nos llama y nos dice que nos mantengamos constantes aquí en la oración. Y lo que nos dice Pablo verdaderamente tiene mucho sentido, ya que si nuestra vida no es una vida de oración, difícilmente podremos soportar o resistir las pruebas con paciencia. Difícilmente. Por lo cual nos llama a estar firmes y constantes en nuestro servicio al Señor. Primera de Corintios 15:58 dice: estad firmes y constantes en vuestro servicio al Señor. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero además de eso necesitamos otra virtud que se llama permanecer, por supuesto.
Permanecer en el hebreo quiere decir quedarse, morar, esperar, pernoctar, hospedarse. Eso quiere decir permanecer en el hebreo. Pero miren, aunque se trata, digamos, cuando habla de permanecer de un lugar físico, pero lo podemos aplicar, por supuesto, en una forma espiritual. El Señor Jesús nos llama constantemente a permanecer en sus caminos. Y aquí ya lo leímos, en el versículo 7 de Juan dice, permanecéis en mí y mis palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, os será hecho. Permanecer quiere decir quedarse, morar, quedarse con esa palabra, morar con esa palabra, permanecer en esa palabra. Es lo que quiere decir, hospedarse con esa palabra. Amén. Que esa palabra sea tuya. Que el permanecer, el estar constantemente en los caminos del Señor, que eso sea la forma de quedarte en el Señor. Y miren, es así como el Señor nos pone el ejemplo de ¿qué? De la vid y de los pámpanos. El pasaje que leímos, Jesús, la vid verdadera. La vid y los pámpanos. Entonces, el permanecer en los caminos del Señor es algo que tenemos que hacerlo de una forma, de una manera constante y continua. Sí, el cristianismo es una forma de vida. El cristianismo es una forma de vida y esta forma de vida tiene que ser y debe ser guiada tan solo por el Señor Jesús, ya que fuera de Él o sin Él no podremos hacer nada que sea correcto. Es lo que dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces miren, ahí tenemos una figura. El Señor nos da el ejemplo de la vid y los pámpanos, y dice que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La vid es el árbol. El pámpano, si ustedes ven ahí va a decir un nombre que significa pámpano. Y ese nombre es dice sarmiento. Ese nombre es sarmiento. Si ustedes se dan cuenta, esa pequeña rama que nace, acá está en inglés y acá en español, se llama sarmiento. Ese es el pámpano. Y si ustedes ven que de ahí hay hojas y hay fruto, todo eso se llama brote. Entonces cuando el Señor Jesús dice permanecer en mí y yo en vosotros, o sea que esa rama, si no permanece en el árbol de la uva, nunca va a llevar el fruto necesario. Y miren, ese sarmiento nace primero pequeño. Nosotros sí le podemos decir un pequeño brote. Un pequeño brote. Y ese brote se va haciendo grande y ese brote tiene un gran potencial. ¿De qué? De llegar a ser una rama. Ya no es un sarmiento o un brote, sino una rama. Y esa rama tiene el gran potencial de llevar fruto. O sea, llevar, ¿qué? Ese racimo de uvas que tanto nos gusta a nosotros. Es el ejemplo que el Señor pone. Entonces miren, y de esa manera, pero claro, pero la condición para que este brote o esta rama
o este pámpano lleve fruto, es que tiene que permanecer en la vid. Porque si no permanece en la vid, ¿qué va a pasar? Se va a secar, sí. Y si no lleva fruto, dice en otra parte, es cortado, dice, para que lleve más fruto la vid. No sé si ustedes tienen en su jardín rosas, ¿no es cierto que ustedes la podan? Cuando en estos tiempos ya la podan, ¿para qué? Para que el próximo año salgan retoños y sea una planta más grande, más bonita. De la misma manera, esto si no lleva fruto será cortada, porque está gastando espacio y no lleva fruto. De esa manera es como el Señor Jesús explica que Él es la vid verdadera y que su Padre Dios es el labrador. Como pequeños brotes que nosotros somos cuando crecimos pequeños, o sea, pámpanos, nosotros tenemos el gran potencial de crecer en el Señor. Tenemos potencial de crecer en el Señor y llegar a ser servidores del Señor. Tenemos ese potencial. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Amén. Tenemos que estar adheridos al Señor. Tenemos que estar firmes y constantes ahí en la vid, que es el Señor. Porque apartados de Él nada podremos hacer. Entonces, parte de permanecer en el Señor es vida, es vivir. Entonces, solamente llegaremos a ser servidores y llevar fruto si permanecemos en el Señor, en sus caminos, sus enseñanzas, sus principios, y todo esto implica verdaderamente servir al Señor. Y después de haber dicho estas cosas, nos lleva a otra virtud, que es el persistir. Como cristianos que somos, nosotros tenemos que persistir. Los seguidores de Jesucristo tendremos que persistir en caminar en los caminos del Señor con gozo y con alegría. Persistir y poniendo nuestros ojos tan solo en el Señor Jesús y perseverando en sus caminos. Y parte de perseverar es, ya dijimos, constantes en la oración, buscando del Señor, siendo pacientes. Pero miren, si nosotros volvemos, y casi hemos terminado allá en Santiago, nos dice la palabra que debemos de ser hacedores de la palabra. Debemos ser hacedores de la palabra. Mira, si eres enseñador, aunque la palabra está mal dicha, enseñador, pero es correcta ahorita, este momento que lo digo. Si eres enseñador, haces mejor si eres hacedor. Haces mejor si eres hacedor. Si eres guiador, haces mejor si haces. El hacer lo que hablamos nos llama a ser ejemplos ante los demás. Entonces, si eres enseñador, si enseñas la palabra, es mejor que lo hagas, que es mejor. No te estoy diciendo de que no enseñes, pero enseña, pero haz la palabra. Y si guías a alguien, hazlo tú también. ¿Cómo vas a poder guiar a tu hijo? ¿Cómo vas a poder guiar a tu hijo?
¿Cómo vas a decir a tu hijo, tienes que leer la palabra hoy día, si tú no has leído? ¿Cómo vas a decir a tu hijo, hey, cuando te levantes tienes que orar, si tú no lo haces? Tienes que dar gracias a Dios, hijito. Si tú no das gracias a Dios, hey, hijito, te estoy dando $10, pero tienes que dar el diezmo. Si tú no das el diezmo, ¿cómo puedes enseñar a tu hijo si no haces? Por eso te decía, si eres enseñador, es mejor que seas hacedor. Y si eres guiador, mejor haces, si haces. Y claro, aquí dice en Santiago, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el 25, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y finalmente, si nosotros vamos a Gálatas, seguramente usted esto ya lo sabe, que nos dice el apóstol, nos dice el Señor por intermedio del apóstol Pablo, nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Gálatas 6, versículo 9. Y mira, es posible que las circunstancias por las que estás pasando te lleven a hacer las cosas de una manera diferente, por ti mismo. Como decimos, entre comillas, como te dicta el corazón, como el corazón y tu conciencia te dictan. Pero la palabra dice allá en Jeremías que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. O puede ser que esas mismas circunstancias te inciten a dejar la enseñanza recibida y que claudiques en todo y quieras seguir tu propio camino. Pero recuerda que mientras estemos aquí y en este traje humano, ninguna cosa será fácil. Ninguna cosa será fácil. Como conclusión, el Señor prometió no dejarnos solos y a nuestra propia suerte. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, por lo cual es necesario que perseveres en seguirme. Es necesario que permanezcas en sus caminos. Es necesario que con paciencia camines en sus caminos y que soportes y resistas hasta la muerte, sabiendo que si lo haces, el Señor te dará la corona de la vida. Amén. Esta corona de la vida ha sido prometida a todos los que constantemente persisten en caminar y vivir en sus caminos a pesar de toda adversidad. Sé un hacedor de la palabra y no desmayes. No veas alrededor, ve arriba, ve al Señor, que Él es el único que te puede dar la respuesta a todos tus interrogantes. Que el Señor les bendiga. Padre, te glorificamos y bendecimos, oh Señor, tu santo nombre. Y Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Suplicamos, oh Señor, que nos guíes y nos ayudes, oh Padre, para hacer tu palabra. Y no solamente que la oigamos, Señor. Guíanos, Señor, a vivirla. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas. Amén. Señor, les bendiga. Oh.